Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. El tema para esta ocasión se titula Creer que van a ser escuchados. Y esto va íntimamente relacionado con la manera en que se ora en público. Pero antes de eso, vamos a entender que hay abundancia de palabras vanas y ociosas, charlatanería, verborrea, y esto es simple y sencillamente hablar u orar sin sentido. A muchos les va a molestar esta pequeña introducción que he hecho sobre el tema, porque lamentablemente hay quienes se vuelven protagonistas a la hora de hacer una oración comunitaria. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículo 7, dice lo siguiente: y al orar no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que por sus palabrerías van a ser escuchados. Palabra del Señor. Lo que dije anteriormente no lo dije porque deseaba hacerlo por mi propia cuenta, sino que lo hago amparado en la palabra del Señor que nos instruye y que nos enseña. Pero hay quienes, cuando se les habla con la verdad, se sienten molestos y se sienten ofendidos. Y el Señor, conociendo la naturaleza humana, y justo en el momento en que expresa estas palabras, simple y sencillamente le está diciendo a cada uno de nosotros que por más que hablemos, por más que hagamos charlatanería, que es hablar y hablar y hablar, al igual que verborrea podría considerarse como un sinónimo, es como orar sin sentido, utilizar abundancia de palabras y a veces hasta repetitivas, y a veces cerrando los ojos como que con tanta fuerza como que si quisiéramos introducirlos en nuestro propio cuerpo. No es por ahí por donde va lo que el Señor enseña y lo que el Señor quiere. No seas como los gentiles. Esa es una expresión que se utiliza en las Sagradas Escrituras, y los gentiles son aquellos que no conocen a Dios, sino que entran más que todo en un plano puramente de religiosidad, que hacen alarde también la mayoría de las veces de todo lo que están haciendo para que los demás los vean. Vamos a poner un ejemplo que también a muchos les va a molestar, y es que compran la veladora más grande, la más adornada, la más lujosa en ciertos casos, para que los demás vean no solo su ostentación económica, sino que también para diferenciarse de los otros. Una actitud que nada tiene que ver con lo que enseña Jesús. Hay quienes a la hora de dar limosna, que es una palabra que ya suena hasta ofensiva, cuando se hace, o más bien dicho, pasan el cepillo en medio de las bancas,
Hay quienes ostentan el billete que van a dar y hasta lo extienden para que los demás vean. Estas son formas de ser de los gentiles. Y Jesús se daba cuenta de ello. Hay un pasaje bíblico que nos habla sobre eso, de dos personas que estaban orando. Una de ellas hablaba con tanta arrogancia, se expresaba en voz alta para que los demás escucharan y se repetía que no era como los otros. Esa oración Jesús la pone como ejemplo de oración detestable. Así que se puede decir que por mucho que oren en público o públicamente, no serán escuchados. No serán escuchados. Si usted es conocedor de las Sagradas Escrituras, se va a dar cuenta que cuando Jesús oraba en público, lo hacía de una manera resumida, por así decirlo. Decía lo específico, pedía lo esencial, y en una de estas ocasiones, pues lo que resulta es que los mismos apóstoles, aquellos que conocían la ley de Dios, aquellos que conocían todo lo que era la ley judía, la religión judía, le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Y viene Jesús y les dice: cuando oréis, ora de esta manera. Y él hace una oración pública y comienza con una alabanza a Dios y reconociendo a Dios. Y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ustedes saben el resto de la oración. Cuando se presenta, ya era un buen momento para hacer un gran show, porque había un montón de personas viéndole y esperando el momento de un milagro. Jesús simplemente hace una oración corta, dándole gracias al Padre. No aprovechó ese momento para aparecer en primera plana en los periódicos y en los canales televisivos, que conste que en ese tiempo no habían, pero había un montón de personas viéndole y esperando ver ese acontecimiento que iba a suceder, que es la resurrección de Lázaro. Y Jesús hace una oración corta. No hace ostentación como los gentiles. No usa abundancia de palabras vanas y ociosas. No es un charlatán. No usa una verborrea. Simplemente habla como tiene que hablar en público. Y vuelvo a decirlo, como dice el título, muchos creen que por así hacerlo y se tardan 5 minutos y 10 minutos y 15 minutos y 20 minutos, y hasta hay quienes se han atrevido a decir: haga una oración fuerte. Y no es por así hacerlo ver. No existe la oración fuerte. Simplemente Dios ve la fe de la persona. Y Jesús enseña cómo orar en público, porque tuvo que hacerlo en un par de ocasiones o más. Y no aprovechó esos momentos para lucirse. De ahí se resulta o sale lo siguiente: la oración personal es mejor en secreto. Y al decir en secreto, el mismo Jesús lo dice: entre
entra en ti mismo, esa es una versión, y la otra versión podrá decir, enciérrate en tu habitación y ora al Padre. Es muy diferente. Jesús, cuando estaba pronto a pasar por el Calvario, por el sufrimiento, ciertamente se llevó a 3 discípulos, no se los llevó a todos, y les dice, acompáñenme. Pero él se apartó y oró en secreto con el Padre. Y ahí sí se tardó, porque ahí había un diálogo entre el Padre y el Hijo, que es muy diferente. Imagínese usted, la iglesia también nos enseña a orar en público, y si usted le pone atención a las oraciones, que por cierto muchos no la hacen con fe, ni mucho menos la hacen en el sentido de oración comunitaria, porque simplemente escuchan y repiten cual autónomos, cual robots. Pero orar en público es una oración corta que habla específicamente de la necesidad que se tiene en ese momento, y que como comunidad y como iglesia se le implora al Padre. Y la iglesia enseña que el resto responde. Escúchanos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Esa es una oración comunitaria, pública, si usted quiere verlo de esta manera, pero cuando Jesús ora, se aleja, porque va a tener una intimidad con el Padre en la comunicación. Ese es el sentido de la oración personal. Ahí tárdate 1 hora, tárdate 2 horas, porque vas a tener un diálogo con el Señor. Es como cuando asistes a hacer tu oración frente al Santísimo Sacramento del altar, y es donde existe también una oración, llamémosle, silenciosa, que se habla con el corazón, no necesariamente se mueven los labios, se mueve la boca. Hay quienes no están acostumbrados a hacerlo así, y ciertamente pues se puede escuchar aquel que están hablando. Y es válido, pero lo hacen para dirigirse íntimamente a nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia en la manera en que se ora en público y la manera que se ora en lo personal, en privado. Y Jesús, vuelvo a repetirlo, nos enseña a orar en público. Y usted que lee el Evangelio, pues busque y se va a dar cuenta cómo Jesús oraba en público y cómo Jesús oraba en privado. Lo demás es abundancia de palabras vanas y ociosas. Lo demás es charlatanería, es verborrea, es un orar sin sentido, es un show. Es para que los demás vean cómo yo tengo ese don de oración y cómo me sé expresar y cómo el Señor me va a escuchar. Momento. Te invitamos a que leas muy bien las Sagradas Escrituras. La oración en público no es para crear emociones, ni mucho menos para contar hechos o convencer a las personas. No va por ahí la oración en público. No es para tocar emociones. Yo he tenido experiencias, y se los digo así, donde me ha tocado orar por las personas. Y voy a contar esta.
En una ocasión, uno de los servidores me pidió que me sumara a la oración por los demás. Se estaba haciendo pues una oración de sanación, que así se le llama cuando se quiere orar por las necesidades espirituales de la persona, por los traumas que lleva, por todo aquello que tal vez le hace sentirse mal, que no ha logrado descargar todas sus penas. Y pues accedí, aunque lo digo, no de muy buena gana, porque no me gusta ese tipo de oración que es más que todo para ver, miren, yo hice caer a 3 en el espíritu, yo hice que este se retorciera en el suelo, quiere decir que la oración fue efectiva, quiere decir que el Señor, momento, no eres tú, no eres tú simplemente eres un transmisor que transmite la gracia del Señor a los demás. Y si éste tiene fe y si éste realmente desea ser sanado, como dijo aquel, porque Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo, sáname, Señor, haz que vea. Y así sucedió. Así sucedió, no hizo él, vuelvo a repetirlo, un show ahí que también se prestaba para ese momento, para que hiciese un show. Entonces, entré al salón y vi a todas las personas guiados por aquel que los empieza a tocar en la emoción con el micrófono y hablándoles y diciéndoles, y las personas pues sintiendo esa emotividad se dejan arrastrar por el momento. Y ciertamente pues me acerqué a una persona que vi en su rostro la carga que llevaba. Me acerqué y simplemente le dije, ten fe que Dios te ama. Y en ese momento ella cayó. No la toqué, no la empujé, no. Esto lo estoy diciendo porque hasta ese tipo de oración se debe de hacer no para perseguir que la persona despierte en emoción y empiece a saltar y empiece a brincar y empiece a tirarse al suelo y se quede ahí y que digan, es que tiene descanso en el espíritu. Si entendiéramos lo que es el descanso en el espíritu, entonces. Y en otra ocasión sucedió que también fui con un servidor y llegamos a la asamblea, se terminó la asamblea y de ahí se invitó a las personas que si querían que se orara por ellas. Y entonces la persona que yo le iba acompañando, pues se puso y empezaron a buscarle y yo tranquilo de la vida, mejor si no me ponían a orar. Pero se hizo tan grande la fila que me pidió ayuda. Entonces vine yo y acepté y oraba por la persona de una forma así relajada, de una forma tranquila y simplemente pues pidiéndole al Señor que se hiciera la voluntad de Él en la vida de esta persona y punto. Pero ¿qué sucedió? Y me llamó la atención. Una persona pasó con al que yo iba acompañando y cayó. Y después se levantó. A los 30 segundos se levantó. Y después va a hacer fila conmigo para que yo orara por ella. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me puse yo a preguntar. Pero ni las personas a quienes dicen que necesitan oración tienen esa fe necesaria como para entender que cuando se ora por ellas, simplemente somos los transmisores y no necesitamos tocar emociones, ni mucho menos contar hechos o convencer a las personas.
Hay quienes tienen una mala costumbre y lo digo claramente. Señor Jesús, te pongo en tus manos a la hermana que tú sabes muy bien que anoche se cayó. Estaba oscuro y se tropezó y fue a dar con su cabeza a la pared. ¿Qué estás haciendo? ¿Contando una historia a los demás o estás orando? Ponte a pensar, ponte a pensar. Y es que el Señor dice claramente, no seas como los gentiles, que se figuran que por sus palabrerías van a ser escuchados. No. Hay personas que piden oración por otros y el otro pregunta, ¿y qué le pasó? ¿Y por qué hay que orar por ella? Momento. Quien conoce la necesidad de esta persona es la persona que está pidiendo el favor que se ore por otra persona. Lo demás podríamos hasta pensar que es morbo. ¿Ah? Para saber. Otros dirán, es que tengo que saber. No, momento. Yo tengo entendido que llegó alguien a pedirle oración, no una oración, sino un milagro para su criado. Y Jesús simplemente le dijo, bueno, vete y hágase conforme a tu fe. Y cuando iba el amo del criado en camino, el otro resultó sanado. Ese es el tipo de oración que hay que hacer. No hay que estar hablando mucho, no hay que estar haciendo un show, no, definitivamente que no. Y cuando se hace una oración ante el sacramento del altar, lo que llamamos nosotros hora santa, es una oración muy personal que no necesita de intermediarios para atacar emociones, para crear emociones. Esa es la palabra exacta, para crear emociones. No, no es así. Cada quien le pondrá su pena al Señor enfrente de él. Y el canon de la iglesia también dice que cuando se ora ante el Santísimo se debe de hacer con respeto. No se debe de utilizar ese show de alabanzas, ese show de cantos, ese show de gritos, ese show de tirarse al suelo. No, hay que leer bastante para entender. Y como digo, a muchos les puede molestar, pero el Señor lo dice, no soy yo, lo está plasmado en las Sagradas Escrituras. Por mucho que repitas y repitas, solo aburrirás. Dese usted cuenta. Dese usted cuenta. No es que la persona no esté, como se dice comúnmente, metida en la oración. No pasa por ahí. Sino que cansa y aburre escuchar lo mismo. Cansa y aburre que repitan lo mismo. Cansa y aburre que estén verborreando. Cansa y aburre que estén utilizando palabras vanas y ociosas y más si son repetitivas. Pero el que lo está haciendo cree que está alentando, y si se fijara realmente en las personas, se va a dar cuenta que ya están cansadas, que ya están aburridas. Imagínese usted que la oración comunitaria en la iglesia, en la misa propiamente dicho, simplemente se elevan entre 5 y 6 plegarias, peticiones. Y hay gente que cuando llega ese momento hasta hace un gesto como, no hemos terminado, ¿cuándo va a terminar esto? Yo les aseguro que si la iglesia hiciera solamente el rito de consagración y de comunión, todos felices y contentos,
porque no soportan ni los cantos, porque no soportan ni la homilía, ni las lecturas. Póngale usted atención cuando se está leyendo la Sagrada Escritura, todos distraídos, y cuando tienen que responder al Salmo, no saben, y eso que es una frase y generalmente cortísima. Ahora imagínese usted si la iglesia hiciera una oración que durara hasta 1 hora. Le apuesto que el Padre se quedaría orando solo. No va por ahí. La oración no es un tocar emociones. La oración no es un convencer a las personas. La oración no es un contarles hechos que sucedieron o que están sucediendo. La oración no tiene que ser una cuestión propiamente repetitiva. Aparte es cuando se convoca un rezo del Santo Rosario. Es muy diferente, pero aún así va a notar usted el aburrimiento de muchos, el cansancio de muchos, porque están repitiendo cual robots. No lo están haciendo con fe, no lo están haciendo de corazón. No están orando, solo están repitiendo. Hay que tener cuidado con eso, porque hay quienes pues son llamados a orar. Hay quienes, imagínate, cuando a veces se pide por los alimentos, y esto sucede mucho. Gracias, mire, no dan gracias, sino dicen, bendice a la persona que cosechó los alimentos, bendice a la persona que preparó los alimentos, bendice nuestra mesa. Te damos gracias, Padre. Piden bendecir a todo mundo, desde el que llevó la semilla a la tienda para ser comprada y lanzada a la tierra para que se diera el fruto, pero se olvidan de darle gracias a Dios y bendecir y glorificar al Señor. Una de las experiencias que yo viví en este sentido de oración, y por cierto, por venir de una costumbre que no es la adecuada, me quedé sorprendido. Todos estábamos sentados a la mesa. Nadie podía, aunque ya tuviera el plato servido, comenzar a comer. Gracias a Dios, pues había un buen número de servidores y sirvieron unas 150 tandas de comida en aproximadamente 10 minutos. Se levanta el coordinador general, eleva su mirada al cielo y el plato y dice: bendito y alabado sea, Señor, por estos alimentos que nos provees el día de hoy. Amén. Suficiente. Y yo me quedé asombrado y dije yo dentro de mí, después asimilando esto, ciertamente bendijo al Señor por los alimentos que estamos ingiriendo, que es el proveedor de todo. No hizo palabrería, no hizo aburrimiento, no utilizó la verborrea, no utilizó el cansancio, no utilizó la emoción, simplemente se dirigió al Padre y nosotros conjuntamente apoyándole y gritando al unísono después, amén. A veces tenemos malas costumbres aún en esto. Jesús nos enseña, te enseña, me enseña a orar en público. Son oraciones cortas. En privado, hazlo como quieras. Es muy diferente, ya lo dije anteriormente. Eso es lo que hay que hacer. Oraciones cortas, pero que lleven la esencia. Por ejemplo, alguien puede decir, miren, oro por mi vecina que está enferma y le pido al Señor que la sane. Punto. Muchos van a preguntar, ¿y de qué está enferma? ¿Y de qué la tiene que sanar?
y por qué este pide por la vecina, y ahí se quedan, pero no hacen el acompañamiento. Y el acompañamiento es, escucha, Señor, a tu pueblo. El acompañamiento es, te lo pedimos, Señor, ten misericordia, Señor. Pero a veces nos dedicamos a escuchar al que ora. Podemos acompañar con así sea, amén, te lo pedimos, lo que se conoce como jauculatoria, si no me equivoco. Por eso el Señor llama a la reflexión, no seamos como los gentiles. No, no charléis mucho como ellos, que se figuran que por tanto que hablan van a ser escuchados. Qué tremenda equivocación. Así que cuando ores en privado con el Señor, ahí desquítate. Pero lamentablemente, como no hay un público viéndote, te apuesto que va a ser una oración cortísima y buenas noches, Señor. Y se acabó. Pero solo estás esperando la oportunidad para dirigir una oración y ahí sacar todo, que te vean, que te escuchen, que te den la titularidad. Momento. ¿Qué dice el catecismo en el numeral 2608? Y no lo voy a leer todo el numeral, sino una parte. Orar al Padre en lo secreto, no gastar muchas palabras. Entonces, puede haber una pequeña confusión, pero pongámonos en un contexto. No gastar muchas palabras. Mateo capítulo 6, versículo 7, que es el que yo tomé para este tema de que creen que van a ser escuchados. Y cuando la iglesia en el catecismo, en su numeral 2608 nos dice orar al Padre en lo secreto, es Mateo capítulo 6, versículo 6. Léalos usted y saque sus propias conclusiones. Había en cierta ocasión una mujer pobremente vestida, con un rostro que reflejaba derrota, entró a una tienda. La mujer se acercó al dueño de la tienda y, de la manera más humilde, le preguntó si podía llevarse unas cosas a crédito. Nosotros le llamamos fiado cuando buscamos al tendero. Fiado, deme fiado, se lo pago mañana. Con voz suave le explicó que su esposo estaba muy enfermo y que no podía trabajar. Tenían 7 niños y necesitaban comida. El dueño le gritó y le pidió que abandonara su tienda. Viendo la necesidad que estaba pasando su familia, la mujer continuó. Por favor, señor, se lo pagaré tan pronto como pueda. El dueño le dijo que no podía darle crédito ya que no tenía una cuenta en su tienda. De pie, cerca del mostrador, se encontraba un cliente que escuchó la conversación entre el dueño de la tienda y la mujer. El cliente se acercó y le dijo al dueño de la tienda que él se haría cargo de lo que la mujer necesitara para su familia. El dueño, de una manera muy tosca, preguntó a la mujer: ¿tiene usted una lista de la compra? La mujer dijo: sí, señor, está bien, dijo el dueño. Ponga su lista en la balanza y lo que pese su lista le daré yo en comestibles. ¿Se imagina usted qué le podía dar en comestibles en una lista de papel?
Póngase usted a pensar hasta dónde este señor, dueño de la tienda, se comporta de una manera cruel y malvada, a pesar de la petición, a pesar de la angustia de la señora, a pesar de la súplica, a pesar del ruego. Y no le contó una gran historia. Le habló concretamente, o sea, resumidamente. El otro entendió, el cliente. La mujer titubeó por un momento y cabizbaja buscó en su cartera un pedazo de papel y escribió algo en él. Puso el pedazo de papel cabizbaja aún en la balanza. Los ojos del dueño y el cliente se llenaron de asombro cuando la balanza se fue hasta lo más bajo y quedó así. El dueño entonces, sin dejar de mirar la balanza y de mala gana, dijo: «No lo puedo creer». El cliente sonrió y el dueño comenzó a poner comestibles al otro lado de la balanza, y estoy hablando de aquellas balanzas que tenían un recipiente al lado derecho y un recipiente al lado izquierdo para que nos vayamos entendiendo. La balanza no se movió, por lo que continuó poniendo más y más comestibles hasta que no aguantó más. El dueño se quedó allí parado con gran disgusto. Finalmente, agarró el pedazo de papel y lo miró con mucho más asombro. No era una lista de compra, era una oración que decía: «Querido Señor, tú conoces mis necesidades y yo voy a dejar esto en tus manos». ¡Qué oración más corta! ¡Qué oración más personal! ¡Qué oración más llena de fe! El dueño de la tienda le dio los comestibles que había reunido y quedó allí en silencio. La mujer le agradeció y abandonó su tienda. El cliente le entregó un billete de $50 al dueño y le dijo: «Valió cada centavo este billete. Ahora sabemos cuánto pesa una oración». Estimado hermano y hermana, espero que usted haya entendido esto. Ella pudo haber hecho ahí mismo un show, y haber escrito en el papel la lista de todos los comestibles que necesitaba. Lo pudiese haber hecho y ponerse a gritarle al Señor para tocar la emoción de los demás, para tocar la sensibilidad de los demás. No. Ella fue humilde en su oración y le dice al Señor: «Tú conoces mis necesidades y yo voy a dejar esto en tus manos». No por más que hables, crea que vas a ser escuchado. Para resumir esto, te lo puedo decir de la siguiente manera: no seas hablador en la reunión de los ancianos, en tu plegaria no repitas palabras. Acuérdate de cómo Jesús nos enseña a orar en público. Repito, como resumen: no seas hablador en la reunión de los ancianos. En tu plegaria no repitas palabras. ¿Qué quiere decir esto? Y usted puede encontrar este texto en las Sagradas Escrituras. No uses la charlatanería, no uses la verborrea, no hables u ores sin sentido. Acuérdate de cómo Jesús nos enseña a orar en público. Te digo lo siguiente: no seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.